Las exportaciones uruguayas de bienes fueron récord en el mes de mayo, con un desempeño excepcional de la soja, que apareció como el principal producto vendido al exterior en el mes. La semana pasada lo comentábamos en un análisis económico previo. Bueno, hoy, con la cosecha de este verano prácticamente finalizada, vamos a dedicar este espacio a este rubro concretamente. ¿Cómo están cerrando los resultados de esta última zafra de soja? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? De eso es que trae los datos y el enfoque la economista Delfina Matos, de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿bien ustedes? Todo bien. Delfina, a ver, como decía Emiliano recién, la soja fue el rubro de exportación más relevante, más destacado en mayo. ¿Cuál fue el monto vendido concretamente? ¿Podemos repasar esa cifra? Sí, exacto. Como comentaba Luciano el viernes, Uruguay exportó bienes por 1.540 millones de dólares el mes pasado, lo que supuso un monto récord, casi 60% superior al de mayo del año pasado. De ese total, unos 470 millones de dólares, o sea, alrededor de un 30%, fueron exportaciones de soja, que casi que se duplicaron respecto a mayo de 2021. Uh-huh. La semana pasada comentábamos que la suba de las exportaciones en los últimos meses se explican en buena medida por precios que son extraordinariamente altos a nivel de alimentos y materias primas, ¿verdad? Pero que también en muchos casos estamos viendo aumentos importantes de los volúmenes exportados. Ese es el caso de la soja, por ejemplo, ¿no? Sí, y de hecho a nivel de las exportaciones de soja, en lo que va del año ha sido más significativo el aumento de los volúmenes que del precio. Entre enero y mayo de este año el monto exportado de soja prácticamente se ha duplicado frente al mismo periodo de 2021, con subas de aproximadamente 50% de los volúmenes y un aumento de 30% del precio de venta. Bien, está claro, Delfina. A ver, ¿y se espera que este buen dinamismo de las exportaciones de soja se mantenga en los próximos meses? Bueno, es muy probable que sí. Como decía Emiliano al principio, la cosecha de soja de este año está finalizando en estos días y el aumento de la producción hace pensar que las exportaciones van a tener un aumento apreciable. Profundicemos en eso entonces. ¿A cuánto ascendió la producción de soja este año? Bueno, según los datos que estima Urupov, el área sembrada con soja habría alcanzado algo menos de 1.200.000 hectáreas, lo que supone un aumento de 9% frente a la zafra anterior. Si bien aún no tenemos cifras definitivas de rendimientos, los datos parciales que han ido trascendiendo marcan que se obtuvieron niveles de productividad muy altos en la mayoría de las chacras. Después de 2 veranos afectados por la falta de lluvias, se estima que el rendimiento promedio este año habría sido de alrededor de 3.000 kilogramos por hectárea, que si se confirma estaríamos hablando de uno de los rendimientos más altos en la historia del cultivo en nuestro país. Mira, bien. A ver, con estos datos de área y de rendimientos estaríamos ante un crecimiento realmente grande de la cosecha de soja este año, entonces. Sí, con un rendimiento promedio país en torno de los 3.000 kilos por hectárea. En esta campaña agrícola 2021-2022, la producción de soja será la mayor de los últimos 5 años, con unos 3,5 millones de toneladas levantadas. Se trata de un volumen más de 70% superior al de la zafra pasada. Para tener una referencia, en 2021 se exportaron cerca de 900 millones de dólares de soja y 1.800.000 toneladas. Este año, con precios de venta más altos y una producción 70% mayor, las exportaciones de soja superarían ampliamente los guarismos del año pasado, incluso podrían ser similares a los niveles récord que vimos en 2013, cuando se exportaron 1.870 millones de dólares. Uh-huh. Bien, justamente sobre los precios iba a preguntarte, ¿no? Al principio decíamos que los valores de las materias primas están muy altos. ¿Podemos hacer foco en eso? ¿Cómo vienen evolucionando los precios de la soja en lo que va del año en particular? Sí, bien, el precio de la soja en Chicago comenzó a subir en diciembre del año pasado en un marco de demanda sostenida desde China y de restricciones de oferta, y esa tendencia se profundizó con la guerra entre Rusia y Ucrania,
se generó un nuevo escalón en los valores de los commodities a nivel global. El precio pasó a ubicarse por debajo de $480 por tonelada en diciembre a permanecer por encima de los $600 por tonelada en los últimos meses, que son los valores más altos desde 2012. En particular, la semana pasada el precio de la soja en Chicago trepó por encima de los $650 por tonelada, que es un valor muy cerca de los máximos absolutos que se dieron en 2011. Todo el impulso de una demanda fuerte por la soja de Estados Unidos y ante preocupaciones en relación con dificultades climáticas que podrían impactar en la producción de ese país este año. La cotización local de la soja acompañó estos vaivenes del mercado de Chicago, tendió fuertemente al alza desde diciembre y si bien tuvo cierta moderación en abril y mayo, al cierre de mayo y en estos primeros días de junio se ubicó alrededor de unos $630 por tonelada. Bien, Delfina, a ver, en este escenario, ¿qué están estimando ustedes para el precio promedio de venta de esta cosecha de soja? Bueno, el precio efectivamente recibido por cada productor puede variar mucho porque los productores pueden ir cerrando ventas anticipadas en el transcurso de la zafra y utilizar distintas estrategias de cobertura al riesgo de precio. Nosotros en Exante suponemos que los productores van cerrando precios de manera más o menos uniforme a lo largo de la zafra. Lo cierto es que hay quienes fijan una porción importante tempranamente y quienes dejan abierta la posición hasta el final de la cosecha. Por eso nos parece un buen supuesto para estimar el precio promedio de venta. Uh-huh. Bajo ese supuesto, el precio medio de venta de la soja en esta última campaña sería de $525 por tonelada, que implica una suba de más de 20% respecto al de la cosecha anterior. Ahora, por lo que decía antes, se trata de un supuesto conservador, porque es muy probable que buena parte de la cosecha se haya comercializado entre fines de 2021 y el comienzo de este año, y eso dejaría un valor bastante más alto, cercano a los $600 por tonelada. Sí, es claro que a nivel de los precios, Delfina, entonces estamos en una zafra excepcional, digamos, ¿no? Ahora, los insumos de producción también tuvieron un encarecimiento importante, ¿verdad? Sí, en el contexto de esa suba fuerte de los precios internacionales de los granos, se observaron aumentos muy importantes también de los precios de varios insumos clave para la producción, como son la semilla, los combustibles y los fertilizantes. En Exante estimamos que los costos de producción de soja en esta zafra 2021-2022 aumentaron más de 40% menos en dólares, ubicándose en unos $740 por hectárea en promedio. Eso es antes del pago de la renta de la tierra y de costos financieros y de estructura. Uh-huh. Entonces, Delfina, para terminar, teniendo en cuenta lo que mencionábamos del precio y teniendo en cuenta este costo de insumos, ¿cómo estarían cerrando los resultados económicos en el cultivo de soja en esta última campaña? Sí, ahí va, en ese escenario que fuimos repasando, pese a que los costos se encarecieron de forma muy marcada, los rendimientos altos y el mayor precio de venta resultarían en que la zafra cierre como una de las de mayor rentabilidad en la historia del cultivo de soja en nuestro país. Según nuestras estimaciones, el margen promedio del cultivo de soja, de nuevo, antes del pago de la renta de la tierra, de costos financieros y de estructura, habría superado los $800 por hectárea en promedio. Eso no solo implica un aumento muy importante respecto a la zafra anterior, cuando los márgenes habrían sido unos $300 por hectárea según nuestros cálculos, sino que implica también un nuevo máximo histórico. Delfina, gracias por este análisis a propósito de las exportaciones de soja que marcan nuevos récords y el cierre, ¿verdad?, de esta zafra 2021-2022 excepcional, como decías. Volvemos a conversar con ustedes seguramente el viernes, ¿no? Porque el jueves salen datos de PBI, así que vamos a estar atentos a eso. Un abrazo. Bueno, chao, gracias.